Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismear sobre el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto amamos y sobre todo, las parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, mares de especulaciones y, por qué no decirlo, hasta alguna que otra lagrimita. Sí, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Estarán destinados a reencontrarse? ¿Sus carreras profesionales los separarán definitivamente? ¿Hay esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla, o incluso fuera de ella? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este universo de rumores, analizaremos sus carreras, sus caminos separados y las posibilidades, por remotas que sean, de un futuro juntos. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada suscripción, cada like, cada comentario, me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen dos veces. Suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, trascendió la pantalla. Su química en la exitosísima serie Erkenci fue innegable. Era palpable, eléctrica. Nos hicieron creer, y tal vez con razón, que el amor que interpretaban en la ficción era real, que traspasaba las cámaras y los guiones. Y vaya que nos enamoramos de esa pareja, de Can Divit y Sanem, de su romance torbellino, de sus idas y venidas. Pero la magia de las telenovelas a veces se queda en la ficción. La serie terminó y con ella aparentemente también la relación entre Can y Demet. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, celos profesionales, diferencias de personalidad, presiones mediáticas, incompatibilidad de agendas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque admitámoslo, nos encanta especular. Intentemos reconstruir el rompecabezas. Erkenci fue un fenómeno global. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por Latinoamérica, Europa, e incluso llegó a partes de Asia. Can y Demet se convirtieron en superestrellas de la noche a la mañana. Esa fama repentina, esa atención constante de los medios, imagínense la presión. No es fácil lidiar con eso, especialmente cuando estás en el ojo del huracán de un romance que todo el mundo observa y analiza con lupa. Se decía que Can era un poco más impulsivo, más dado a la confrontación, mientras que Demet era más reservada, más cautelosa. Esa diferencia de personalidades, aunque a veces se complementa, también puede generar fricciones. Imaginen las discusiones, los desacuerdos exacerbados por el estrés del trabajo, los viajes constantes, las entrevistas, los fans. Uf. Demasiado para cualquiera. Además, el mundo de la actuación es competitivo. Muy competitivo. Y cuando dos personas que están en una relación también compiten por los mismos roles, por el mismo reconocimiento, es inevitable que surjan celos profesionales. No digo que haya sido el caso de Can y Demet, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Después de todo, son humanos con sus ambiciones, sus inseguridades y sus deseos. Y luego, por supuesto, está la cuestión de las agendas. Can, después del éxito de Erkenci, quería expandir sus horizontes. Quería probarse a sí mismo en mercados internacionales, aprender nuevos idiomas, trabajar con directores diferentes. Y para eso necesitaba tiempo, dedicación y sobre todo viajar. Demet, por su parte, parecía más cómoda en Turquía, donde ya era una estrella consolidada. No sentía la misma necesidad de aventurarse en territorio desconocido. Esa diferencia de prioridades, esa incompatibilidad de agendas, pudo haber sido un factor determinante en su separación. Lo que sí es evidente es que después de Erkenci, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Can Yaman apostó por una carrera internacional. Se mudó a Italia, aprendió el idioma, y comenzó a trabajar en proyectos ambiciosos como Sandokan y Viola come il mare. Ha demostrado que es un actor versátil, capaz de interpretar roles complejos y de adaptarse a diferentes culturas y estilos. Ha hecho un esfuerzo admirable por reinventarse, por no quedarse estancado en el estereotipo del galán turco. Y eso, mi gente, merece un aplauso. Can ha sabido capitalizar su fama, pero también ha tenido que lidiar con las críticas.
Algunos lo acusan de ser demasiado egocéntrico, de preocuparse más por su imagen que por su talento. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que es un actor carismático, con una gran presencia en pantalla y un potencial enorme. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Khan tiene talento, sí, pero también necesita seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir desafiándose a sí mismo para alcanzar su máximo potencial. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y exitosas del país. Ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito de taquilla, como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. Demet ha demostrado ser una actriz con un gran talento para la comedia, pero también con la capacidad de conmover y emocionar en dramas intensos. Ha demostrado que no es solo una cara bonita, sino una actriz versátil y talentosa. Demet ha sabido construir una carrera sólida en Turquía, eligiendo proyectos que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento. Ha trabajado con algunos de los mejores directores y actores del país, y se ha ganado el respeto y la admiración del público. Es una actriz trabajadora, dedicada y profesional, y eso se nota en cada uno de sus proyectos. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Por un lado, tenemos el factor de la agenda. Ambos están muy ocupados con sus respectivos proyectos. Khan con su carrera en Italia y Demet con sus compromisos en Turquía. Coordinar sus horarios sería un desafío logístico considerable. Imaginen los dolores de cabeza de sus representantes. Pero no solo es cuestión de agendas. También hay que tener en cuenta el aspecto creativo. ¿Encontrarían un proyecto que les interesara a ambos? ¿Un guión que les permitiera mostrar su talento y que al mismo tiempo fuera atractivo para el público? No es fácil. Requiere tiempo, dedicación y sobre todo buena voluntad. Por otro lado, está el tema de la relación personal. Si bien nunca han hablado abiertamente sobre las razones de su separación, es evidente que hubo algún tipo de conflicto o desacuerdo que los llevó a tomar caminos separados. ¿Serían capaces de dejar atrás el pasado y trabajar juntos de manera profesional? Eso es algo que solo ellos pueden responder. Y no nos van a contar nada. Imaginen la tensión en el set de grabación. Cada mirada, cada gesto sería analizado al milímetro por los medios y por los fans. Cualquier error, cualquier desliz, sería interpretado como una señal de que la relación no está del todo superada. Demasiada presión. Y luego, tenemos el factor del público. La expectativa de los fans sería enorme. La presión mediática sería insoportable. Cualquier paso en falso, cualquier rumor, sería amplificado hasta el infinito. ¿Estarían preparados para lidiar con ese nivel de escrutinio? No sé si yo podría. Pero no todos son obstáculos. También hay factores que podrían jugar a favor de un reencuentro. En primer lugar, la química que compartieron en Erkencikus es innegable. Era una química que se sentía a través de la pantalla, que conectaba con el público de una manera muy especial. Los productores y directores lo saben, y podrían estar interesados en capitalizar esa magia. El dinero manda. Imaginen el titular, Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, el regreso del año. Sería un bombazo mediático, un éxito de taquilla asegurado. Los productores se frotarían las manos, los canales de televisión se pelearían por los derechos de emisión, y los fans enloquecerían de alegría. Sería un negocio redondo. En segundo lugar, ambos son profesionales talentosos y ambiciosos. Saben que trabajar juntos podría ser una oportunidad para impulsar aún más sus carreras. Un proyecto que los reuniera sería, sin duda, un éxito asegurado, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sería una oportunidad para demostrar su talento a un público más amplio, para ganar nuevos premios y reconocimientos, y para consolidar su posición como estrellas de primer nivel. Y en tercer lugar, el tiempo cura todas las heridas. Tal vez con el paso de los años, Khan y Demet han madurado y han aprendido a dejar atrás el pasado. Tal vez están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación, aunque sea solo a nivel profesional. Nunca digas nunca. Tal vez un día se crucen en un evento, en una fiesta, en una entrega de premios. Se miren a los ojos, recuerden los buenos momentos que vivieron juntos, y decidan dejar atrás las diferencias.
Tal vez se den cuenta de que la química que compartieron es demasiado especial para dejarla escapar. Tal vez decidan que vale la pena intentarlo de nuevo. Así que, ¿cuál es el veredicto final? ¿Can y Demet, futuro juntos o separados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto, y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero lo que sí podemos decir es que la puerta no está completamente cerrada. Existe una pequeña posibilidad, por remota que sea, de que estos dos talentosos actores vuelvan a cruzar sus caminos. La esperanza es lo último que se pierde. Y si eso sucede, estaremos aquí para contárselo. Estaremos aquí para celebrar su reencuentro, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque al final del día todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los finales felices. Y nos encanta el chisme, admitámoslo. En cuanto a sus carreras, ambos están en un momento muy dulce. Can está triunfando en Italia, demostrando su talento y conquistando nuevos mercados. Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Sus carreras están en juego, sí, pero en el buen sentido. Están apostando por proyectos ambiciosos, arriesgándose y demostrando su versatilidad. Y eso es algo que admiramos y celebramos. ¡Bravo! Así que, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones, rumores y análisis basados en la información que tenemos disponible. La verdad última solo la conocen ellos. Pero es divertido imaginar. Pero lo importante es que sigamos disfrutando de su talento, ya sea juntos o separados. Sigamos apoyando sus carreras y soñando con un posible reencuentro. Porque al final del día, el amor y el talento siempre encuentran la manera de florecer. Y nosotros estaremos aquí para verlo. Resumiendo, hemos hablado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, su química en Erkencicus, sus caminos separados después de la serie, sus respectivas carreras profesionales y las posibilidades, por remotas que sean, de un futuro juntos. Hemos analizado los obstáculos y las oportunidades, los pros y los contras. Y hemos llegado a la conclusión de que el futuro es incierto, pero la esperanza nunca muere. Y el chisme es eterno. Ahora sí, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que los quiero un montón y que valoro cada uno de sus comentarios. Por favor, déjenme sus opiniones aquí abajo. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Quiero saber sus opiniones. Comenten, comenten, comenten. Y antes de irme los invito, una vez más, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Y sigan soñando con el reencuentro de Can y Demet. Chao, chao.